Buenas tardes con todos. Mi nombre es Kevin Patricio Romero Romero, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Derecho, materia Sociología Jurídica, paralelo 115. En el presente video voy a exponer mi trabajo antes realizado sobre la importancia de la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano. Para empezar, eh, quiero recalcar el tema sobre la libertad como condición fundadora del derecho. El presente artículo comienza planteando una visión sistemática del derecho anclada en raíces romanas, creadoras de un sistema orgánico y conceptual, independiente. Sobre esta base, se defiende la idea de la libertad como condición necesaria y fundadora de los sistemas éticos y jurídicos. A partir de aquí, se hace evidente la existencia de una aporía fundamental entre una condición necesaria que no puede ser definida por sus consecuencias contingentes y los intentos de definición y uso de la noción de libertad en sistemas jurídicos que resultan ser consecuencia de esa condición. Para entender la necesidad de una sociología del derecho, es necesario, en primer lugar, entender el derecho como fenómeno social. Podemos ver que el derecho es un sistema orgánico y conceptual de regulación social que tiene su origen en un marco ideológico y conceptual y nació en la civilización romana. La inserción de este marco regulatorio en la vida social de lo que en la actualidad conocemos como República de Ecuador constituye el fenómeno que conocemos como derecho ecuatoriano. El desarrollo posterior de este marco, desde el año 1830, al que se adicionan materiales jurídicos formadores del derecho ecuatoriano visto desde su relación con la sociedad y analizado desde los impactos específicos que en los diversos estratos sociales se dan, constituirá el material del campo de este estudio que llamaremos Sociología Básica del Derecho Ecuatoriano. Ahora bien, como el estudio de estas relaciones resulta ser demasiado extenso, se reduce su alcance al aspecto de la igualdad social y dentro de ello la exclusión e inclusión de grupos humanos, que es promovida por el sistema jurídico y resulta ser como consecuencia del derecho ecuatoriano. Teoría de la exclusión, inclusión de grupos humanos. Una de las premisas fundamentales para explicar cómo el sistema jurídico promueve la exclusión será una idea de que este sistema no excluye de manera directa, sino también de manera indirecta. Como ejemplo de esto, podemos ver la creación de leyes específicas para los pueblos originarios que en el imaginario colectivo contribuyen a la noción de que se trata de personas diferentes a las personas comunes, que existe un ellos y un nosotros. La libertad como piedra angular de sistemas éticos y jurídicos. La tesis principal de este trabajo es la idea de la libertad como fundamento de cualquier sistema religioso o ético. Para desarrollar, para desarrollar esta idea, nada mejor que acudir en primer lugar a Santo Tomás de Aquino, que establece un fundamento de la propia naturaleza humana en la libertad de elección. Como siguiente tema tenemos la aporía fundamental de la libertad, que nos dice que existe una aporía comparable a la aporía del ser en Aristóteles, que parafraseando la enunciación de que ella hace Humberto Eco, 1997, podría formularse diciendo: si tomamos el ser como fundamento del pensar
y del decir. ¿Cómo podemos definirlo si al hacerlo utilizamos las mismas herramientas a las que el ser da origen? Lo mismo ocurre con la libertad como condición esencial de los derechos humanos. Por lo anteriormente expuesto, es pertinente concluir y en este caso yo llegué a la conclusión de que primeramente, como punto número uno, la sociología del derecho dentro del derecho ecuatoriano es importante. Esto porque se ocupa específicamente de la dimensión social del derecho y del curso de los procesos involucrados en ella, y no es posible disociar los aspectos cognitivos de las instituciones y éticos, de las institucionales y éticas. Como punto número dos de estas seis conclusiones, tenemos que la libertad como condición necesaria y fundadora de los sistemas éticos y jurídicos ha sido concebida y defendida por muchos filósofos, pero solamente fundamentada solo fundamentada lógicamente por Immanuel Kant. Como punto número tres, tenemos que la idea de la libertad como fundamento moderno de los derechos humanos tiene amplio prestigio en el mundo académico. Como punto número cuatro, cuando se niega la libertad fundadora, se niega todo el ordenamiento jurídico. Eh, como conclusión número cinco, podemos ver que existe una aporía fundamental entre la libertad como condición anterior que no puede ser defendida por los elementos condicionados posteriores que constituyen los sistemas jurídicos. Por último, como podemos ver la conclusión número 6, tenemos que esta aporía esta aporía de hace aún más evidente en los regímenes de factor, en los regímenes de factor y en los estados de excepción, que al negar la libertad fundadora con múltiples abusos, niegan con ella el sistema jurídico que los ampara y que les da sostén. Eh, como, como último tema, para finalizar esta exposición, podemos, podemos decir que, sin embargo, una sociología del derecho ecuatoriano es aún un trabajo en construcción. Es decir, eh, aún sigue en constante, pues sigue siendo como que no, sigue estando en desarrollo. Eh, ha venido desarrollándose a lo largo de muchos años y que deberá aún continuar de forma indefinida, eh, ya que al ser un tema complejo, siempre vamos a ver distintas conclusiones, distintas opiniones y en este caso yo estoy exponiendo lo que yo puedo concluir sobre este tema. Pues resulta de importancia prioritaria en tiempos de conflicto social, ya que siempre va a ser necesario y importante, más aún cuando estamos hablando de estos temas de conflicto social.
Eh, Dicho esto, termino mi exposición sobre el tema antes mencionado. Espero que haya sido de su agrado